Ahí está Abel, ahí está Jorge. Muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de materia. Vamos directo a los ejercicios y si tenemos alguna duda, pasamos a la diapositiva rápidamente, nos teletransportamos. Entonces, ya sabes cómo es la metodología. Rápidamente me mandas la respuestita por el chat, ya sea de forma privada o de forma abierta, y yo voy a analizar y darte la respuesta correcta. Entonces, vámonos con la primera. Uno, la química analiza la materia, que es denominada cuerpo material, indique las proposiciones correctas que responden a la materia. ¿Listo? Es medible por su masa y o volumen. En cualquier estado físico de la materia es posible determinar la densidad y permanece en reposo preconstante transformación. ¿Cuáles serían las respuestas correctas para el concepto de nuestra materia y el estudio de la química? A ver, manda tu respuesta, Fabricio, Eric, Daniela, Elizabeth, Alejandra. Vamos, 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 despierta, envía. Ya, por ahí me dicen uno, 2, por ahí me dicen uno, 3, por ahí dicen 2 y 3. Ya, interesante. Muy bien, entonces repasamos rápidamente la parte teórica. Muy bien. La química, ¿qué es? Pues la química estudia tu materia, tú ya sabes. ¿Y qué estudia de esta materia? A las propiedades y los cambios, es decir, a sus transformaciones, que eso van a ser los cambios, y a sus características, porque cuando hablamos de la palabra propiedad es una característica. ¿Y qué es materia? O qué es un cuerpo material. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Cómo medimos el espacio, profesor? Pues el espacio lo medimos por el volumen, no te olvides, por el volumen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la teoría einsteiniana nos dice lo siguiente, que la materia es una forma de energía, pero que está agrupada, que está condensada, que está junta, y que la energía es una materia o es un cuerpo material que se ha separado o que está disperso. ¿Listo? Entonces, dicho ello, vamos a volver a analizar las preguntitas. Dice, a ver, uno, ¿es medible por su masa y o volumen? Masa, claro que sí, hemos visto que tiene masa. Y el volumen, el espacio que se está midiendo. Entonces, la primera es verdura. Dos, en cualquier estado físico de la materia es posible determinar la densidad. Cuando hablamos de densidad, la fórmula de densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Por tanto, todo cuerpo tiene masa y todo cuerpo tiene volumen, ya sea sólido, líquido, gaseoso, también será verdad. Y dice, parece que está en estado de reposo. No, no, no. Los cuerpos, por más compactos que tú creas que van a estar, siempre van a tener algo de movimiento. Pero profesor, el estado sólido, cuando está el hielo, los átomos, las moléculas están en estado sólido, pareciera, como te dije, pero hay un movimiento ligero, está en estado de vibración, ¿cierto? Está en constante transformación, eso ya es verdad, pero como la primera parte es falsa, todo es falso. Entonces tu respuesta era la letra B, bebé, bebecito, muy bien, uno y dos. Muy bien, a ver, se arriesgó, casi, casi llega a la respuesta. Entonces, todos tenemos que enviar nuestra respuestita. Bien, vámonos a la pregunta número 2. Vámonos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Respecto al concepto de materia, ¿qué proposiciones son correctas? Es todo aquello que posee masa en un lugar en el espacio. Es una realidad objetiva, es decir, no depende de la existencia del hombre. Es susceptible de las transformaciones o cambios. ¿Cuáles crees tú que son tus alternativas correctas? Vamos.
Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Ya tengo ahí una, dos respuestas, tres. No importa por el privadito, yo te voy a leer. Profe, cuando se manda el privadito, ahí donde dice para host, o sea, para cámara Canon. No vas a enviar a Fermat, ¿no? Si mandas a Fermat, yo no te leo. Tienes que poner ahí a cámara Canon. A ver, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Claro, lo acabamos de ver. Es una realidad objetiva, es decir, que no depende del hombre. Mm, ¿El cuerpo material dependerá del cuerpo humano que está al costado? No, no aparece, no aparece, igual es, existe, ¿cierto? Su masa y su volumen existen. Y la última, ¿es susceptible de transformaciones o cambios? Claro que sí, hemos visto que el cuerpo material está en constante cambio. Entonces, como bien dijo Kaiven y Joseph, la respuesta, bebesaurio, bebesaurio, bebesaurio. Uno, dos y tres. Vámonos con la pregunta número tres. A ver, dice, la materia se encuentra distribuidas en diferentes formas durante el universo o en el universo. Y en nuestros sentidos son capaces de percibir. Indique la alternativa que no es un ejemplo de materia. ¿Cuál de las siguientes alternativas que vemos no es un ejemplo de materia? Rocas volcánicas, el petróleo, la radiación solar, el agua de mar. ¿Cuál sería tu respuesta correctita? A ver, ya está, facilito, ¿cierto? Mega archi contra super fácil, excelente. La respuesta es la letra C, 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 C. Claro, pues amiguito, cuando nosotros estamos hablando de la radiación solar, estamos hablando de un tipo de energía. Profesor, pero yo he leído en un libro que la materia conforma la parte energética y la parte material. Sí, ese es el concepto en líneas generales, pero cuando nosotros hablamos en la química de materia, nos hacemos referencia al cuerpo material más que al cuerpo energético. Entonces, no te olvides, radiación solar, energía calorífica o cualquier tipo de energía no corresponde al cuerpo material de la química. Bien, vámonos a la pregunta 4, 4, 4, 4. Nos dice lo siguiente, la materia sustancial es aquella que presenta masa, volumen y posee la propiedad de la inercia. Teniendo en cuenta lo anterior, indique la alternativa que no constituye una forma de materia sustancial. Ajá, otra vez, teniendo en cuenta lo anterior, indique una forma o alternativa que no constituye una forma de materia sustancial. El humo de la combustión de la gasolina, el aire que respiramos, el aroma de una rosa, el freón utilizado en las refrigeradoras y el calor latente de ebullición del latón. Mm, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Profesor, yo creo que es el aroma. Si hablamos del aroma, profesor, pues no tiene masa, no tiene volumen. A ver, si nosotros hablamos del aroma, el aroma, profesor, ¿por qué se produce? Porque hay un gas, ¿cierto? Mm, ¿Y los gases son materia? Claro que sí. Entonces, muy bien, ahí por el interno ya me dice, profesor, tengo aquí el calor. ¿Qué será el calor? Pues una forma de energía. Entonces tu respuesta sería la letra E, el calor latente de ebullición la, del etanol. ¿Listo? Muy bien, vámonos con la pregunta número 5, 5, 5.
En 1889 se definió el kilogramo patrón como la masa de un cilindro de una aleación de platino e iridio. Una aleación de platino e iridio que se conserva en el Museo de las Pesas y Medidas en París. Pero en la actualidad ya no es utilizado como el kilogramo patrón, considerando sus cualidades de la materia, indique lo que no le corresponde a esta aleación. Ocupa un volumen determinado, sufre una transformación lenta, debido a su masa le corresponde un determinado peso. Las partículas del platino y del iridio, las partículas del platino y del iridio permanecen en reposo. ¿Cuál será tu alternativa que no corresponde? ¿Cuál será la falsa de todos estos ejercicios? A ver, a ver. Bien, muy bien, muy bien. Tenemos ahí respuestas, ¿no? Una más, envíame, envíame. Quiero fallar. Ya está. Algo sencillo, profesor. La primera nos dice que tiene un valor, un volumen determinado. Claro que sí, porque es un cuerpo material, ¿cierto? Ah, sí. Ahora, ¿por qué lo utilizan como patrón? Porque es estable su masa, pero después de muchos años, esta masa va a cambiar, su transformación es lenta, por eso sirve como patrón. Si utilizaran otro cuerpo material que su tiempo de transformación sea más rápido, ya no me serviría como patrón porque se estaría modificando, ¿no? Entonces sí, su transformación es lenta. Debido a que su masa le corresponde a un determinado peso, claro, el peso es la acción de la masa afectado por la gravedad. Entonces la respuesta sería la letra D. Dice, las partículas del platino e iridio permanecen en reposo. ¿Qué hemos dicho? ¿Puede estar en estado de reposo un cuerpo material? No. Nosotros debemos recordar que por más sólido que encuentres este cuerpo, vas a tener cierta vibración, cierto movimiento. ¿Listo? Muy bien, vámonos a la pregunta número 6666. Dice, en el laboratorio de química se dispone de los siguientes elementos o reactivos. Cinta de magnesio, ¿ya? ¿Qué más? Yodo molecular, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Cloruro de calcio, peróxido de hidrógeno, soda cáustica y sulfato cúprico. Indica la cantidad de reactivos como sustancia pura en forma de sustancia simple y los que son de sustancia compuesta respectivamente. Uy, profesor, ya ahí sí ya me agarró. No me acuerdo que es una sustancia pura, no me acuerdo que es una sustancia simple, no me acuerdo que es una sustancia compuesta respectivamente. Bien, vámonos entonces a la clasificación de la materia. Cuando nosotros tenemos la materia, debemos pensar que existen dos tipos de materias: las sustancias y las mezclas. ¿Qué diferencia tenemos entre una sustancia y una mezcla? Pues una sustancia será aquella que yo puedo definirla, que cuando escucho su nombre directamente va a una fórmula, su nombre, ¿no? Por ejemplo, el agua. Directamente yo voy a decir H2O, ¿cierto? Ah, cierto, sencillo, sencillo, sencillo. Muy bien. Ahora, si yo tengo ozono, por ejemplo, el ozono tiene una fórmula de O3. Entonces te das cuenta que ambos se pueden representar.
Pero si yo tengo, por ejemplo, un sándwich, o yo te digo el aire, pues estos no pueden tener una representación química. Mentira, profesor, porque yo sé que el sándwich tiene proteínas y las proteínas tienen fórmula. Yo sé que el aire tiene nitrógeno y el nitrógeno es N2. Yo sé que el oxígeno es O2. Ah, es cierto. Hasta cierto modo tienes razón. Tienen fórmula. Pero para que te des cuenta, las mezclas son un conjunto. Vas a escuchar palabras como y, con, más, claro, nitrógeno más oxígeno con CO2, con gases nobles. O sea, es un conjunto la mezcla. No se puede definir su fórmula. ¿Ok? Entonces, la sustancia sí tiene fórmula definida. Otros dicen que tienen composición química definida. Y los mezclas no tienen composición química definida. ¿Listo? Ahora, nuestra sustancia se va a dividir en dos. En una sustancia simple o también conocida como elemento químico y una sustancia compuesta. ¿Listo? La diferencia entre ellos, que la sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos, son homoatómicos. ¿Listo? Como así, yo puedo tener los elementos químicos que conocemos en la tabla, helio, neón, no carbono, o también junto de estos, ¿no? Como el O3, el O2, el S8, ¿no? El H2, pero están formados por la misma característica de átomos, son mismo átomo. En la sustancia compuesta no ocurre eso. En la sustancia compuesta está formado como el agua, ¿no? El NH3, el C6H12O6. Te das cuenta que hay varios tipos de átomos en su composición o el bicarbonato de sodio, la glucosa y el bicarbonato de sodio. Y de acuerdo al número de elementos, al tipo de elementos, esto se diferencia. Por ejemplo, los dos primeros son compuestos o sustancias compuestas binarias. ¿Por qué binarias, profesor? Porque tienen dos tipos de elementos. Pero, profe, el átomo del hidrógeno son dos y el oxígeno es uno, en total son tres. Cuidado, esa es una molécula triatómica. Tú ahí estás viendo los átomos en total. Y yo que te estoy diciendo, el número de elementos. Aquí sería un compuesto ternario y aquí sería un compuesto cuaternario. Un compuesto cuaternario. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, dicho eso, volvemos a nuestra practiquita. Ahora sí, quiero que me mandes tu respuestita. Tenemos yodo, tenemos magnesio, tenemos ácido clorhídrico, tenemos cloruro de calcio, peróxido de hidrógeno, soda cáustica y sulfato de cobre. ¿Cuántas son simples y cuántas son compuestas? Ya, muy bien. Ahora sí, profesor, ya no puedo fallar. Claro, claro, claro. Mira, por ejemplo, la primera tiene fórmula, sí. Es una sustancia pura. Y como está formada por un solo elemento, yo le voy a decir sustancia simple. Ya tengo ahí una sustancia simple. El magnesio también, acá está. Está formado solamente por un tipo de elemento, sustancia simple. Aquí dice más. Cuando hablábamos de más, estábamos hablando de un conjunto, entonces será una mezcla. No es una sustancia pura. El cloro de calcio, mira aquí, calcio y cloro, está formada por dos, es una sustancia compuesta. El peróxido de hidrógeno está formado por uno y 2, también está formado compuesto. La soda cáustica tiene el signo más, automáticamente lo vuelve una mezcla. Aquí tengo uno, 2, 3, un compuesto ternario. Entonces la respuesta sería, ¿cuántas sustancias simples? Dos. ¿Y cuántas compuestas tengo? Tres. La respuestita es la letra C, 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 C. ¿Está claro? Muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. Número 7. Nos dice la teoría, una mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más de fases diferentes, o sea, dos o más colores diferentes. Estas fases diferentes se pueden observar a simple vista o usando un medio óptico como un microscopio. A partir de esta información,
señale las proposiciones correctas. ¿Cuáles serán correctas para ti? A ver, vamos, vamos. ¿El alcohol medicinal es una mezcla heterogénea? El alcohol medicinal que usamos para desinfectar las heridas será una mezcla heterogénea. Una mezcla de agua y arena presentan dos fases diferentes. El aire y el acero inoxidable son ejemplos de estas mezclas. Profesor, me quedan dudas con esto de la mezcla. Bien, vamos a la diapo. Cuando nosotros hablamos de la mezcla homo y hetero, pues la homo es de una sola fase y la hetera tiene varias fases. Profesor, sigo en dudas. Entonces, analiza el gráfico que te di inicialmente. Inicialmente yo te mostré un sándwich que yo puedo ver sus partes, ¿no? El tomate, la lechuga, ¿no? En este caso atún y el pan. En cambio, en el aire, los componentes que son oxígeno, que es lo que respiras, el nitrógeno, que es el gas más abundante, los gases nobles, no los puedes diferenciar. Tú cuando veas el aire no encuentras a estos gases, ¿no? Tú los encuentras todo de un mismo color, todo de una misma fase. ¿A eso se refiere con homogénea y heterogénea? Sí. Ahora, tener cuidado con algunas que parecen homogéneas, pero en realidad son heterogéneas. ¿Listo? ¿Quiénes son esos, profesor, que parecen homogéneas, pero en realidad son heterogéneas? Son los famosos coloides y suspensiones. Coloides y suspensiones. Ah, ya. ¿Qué pasa con estos coloides y suspensiones? Parecen que son un solo colorcito, pero son varios. Por ejemplo, si yo te digo el yogur, no el yogur, este yogur de vainilla es de un solo color. Sí, 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 profesor, es de un solo color. Entonces, parece homogéneo. Ya, pero ¿de qué está hecho el yogur? De leche. Ya, todavía no queda claro, profesor. Ah, es que hay un truquito. Los derivados de huevo y leche, mayoritariamente, y otros más, pertenecen a estos colores o suspensiones. Para que lo puedas entender, mm, vas a pensar en, en nuestro amigo jugo de papaya. ¿Ya? ¿Por qué el jugo de papaya? Ya, cuando tú tienes el jugo de papaya, hiciste tu licuadora, bzz, se licuó la papaya y está todo bonito, de un solo color. Pero un tiempo después, ¿qué ocurre? Se separa, ¿cierto? Tu jugo de papaya, que era una sola fase, se divide en dos, agua y acá tu papayita, ¿cierto? Eso es lo que le ocurre a las suspensiones cicloides. Son un estado líquido que está altamente saturado, que se ha unido gran cantidad de sustancias sólidas. Esos son los colores y suspensiones. Entonces, como truquito tengo el derivado de huevos y leches, pero hay muchas más, que eso lo podemos observar, ¿no? Muy bien, con el tiempo y con calma. Entonces, veamos acá. Uno, el alcohol es una mezcla heterogénea. Cuando tú ves el alcoholcito, ese alcohol que utilizas para desinfectar, pues solo ves un solo color, no ves todo transparente. Entonces, esto es falso, fake, falsazo, falsazo, falsazo. Claro, pues, profesor, ¿cómo va a ser heterogéneo? Es homogéneo. Ahora, tener cuidado, acá te dice alcohol medicinal. Si te hubiera dicho alcohol etílico o alcohol metílico, ¿está claro? Si te hubiera dicho esas opciones etílico, metílico, ya te está diciendo la cantidad de carbonos, ¿no? Met, et, prop. Recuerda que eso viene en la nomenclatura YUPAC de los hidrocarburos. Entonces, eso ya sería una fórmula, sería una sustancia compuesta. Claro, profesor, no me puedo equivocar en eso. Bien, ahora dice, una mezcla de agua y arena poseen fases diferentes. Bien, eso es verdad. El aire y el acero inoxidable son ejemplos de estas mezclas.
¿Verdad? No, mira, ¿de quién te habla? De una mezcla heterogénea. ¿El aire hemos dicho que es hetero? No, yo veo todo que es de un solo color. Profe, ¿qué es el acero? Pues bien, si no te acuerdas qué componentes tiene el acero, pues todo lo que suene a dos metales que se unen, a eso lo conocemos como aleación. Y profesor, ¿y quiénes son esas aleaciones más comunes que vemos? Pues tenemos al acero, tenemos al latón, tenemos al bronce, tenemos a la alpaca, tenemos a la unión del mercurio más otro metal que eso lo convierte en una amalgama, ¿cierto? Eso va a ser una mezcla homo. ¿Cómo me voy a acordar? Piensa en una moneda de un sol. La moneda de un sol, ¿tú puedes saber los metales que están ahí? No, entonces es una mezcla homogénea. Entonces sería falsa. ¿Quién sería la única correcta? Tu respuesta sería la letra C, C, C. Solo dos, solo dos. ¿Está quedando claro? No, a ver, respóndeme por el chat. Sí, profe, ha quedado claro. No, profe, no puedo diferenciar hasta ahorita sustancia y mezcla. La homo y el hetero es difícil. Escribe tu duda, por favor, porque ya solamente me están escribiendo por el privadito 3. El resto creo que ya se mimió. Ya se durmió Alejandra, César, etcétera. Despierta, despierta. Ya está. A ver, acá está partida. Vámonos a otra que no esté tan partida. Ya te la dejo esa para ti. Vámonos con la pregunta número 9. Mira, 9, 9, 9. Determine si los siguientes materiales, determine si los siguientes materiales son elementos, o sea, o son compuestos CCC. ¿Y quiénes tenemos allí? Tenemos al titanio, a nuestro amigo alcohol etílico. ¿Te acuerdas que te decía, no? Si te dice alcohol medicinal, será una mezcla homogénea, pero si te dice etílico, metílico, ya estamos viendo los que son compuestos porque te dice el número de carbonos, ¿cierto? Muy bien. Luego que tenemos por ahí a nuestro amigo gas neón, helio, neón, argón, tus gases nobles. Y por último, hipoclorito de calcio. Como sol está formado por un elemento de la tabla periódica, elemento, profesor. Si está formado por varios elementos, compuesto. Si está formado por uno, elemento. Si está formado por calcio, cloro y oxígeno, compuesto. Por tanto, la respuesta sería la letra B, 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 Bcito, B, Besaurio. Muy bien, Joseph. Muy bien, también a Joaquín, que me envía por el chat privado. Vámonos a la pregunta número 10. Respecto a los compuestos, a ver, respecto a los compuestos, ¿tienen una composición constante y definida? Dos, sus propiedades son independientes a los métodos de obtención. Tres, se obtienen por combinación química de dos o más elementos diferentes. Ajá. ¿Cuál será tu respuesta? A ver, vamos. Todo verdad, verdad, falso, 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 verdad. ¿Qué tenemos como respuesta correcta? Bien, bien, bien. Ya tengo ahí una respuestita más. Manda, manda. ¿Cuál sería tu conjunto de respuestas correctas? Bien, si analizamos una sustancia compuesta con ¿quién sería? El agua, profe. ¿Tiene composición definida? Claro que sí, estoy observando que tiene dos átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno, o sea, está súper definida su fórmula. No ha cambiado eso, ¿cierto? Sí, profe. Sus propiedades son dependientes de los métodos de obtención. A ver, ¿cómo obtenemos el agüita? A partir de oxígeno más hidrógeno, químicamente en una fórmula puedo obtener el agua. Ahora, si yo me doy cuenta, el oxígeno tiene un enlace apolar, el hidrógeno tiene un enlace apolar y el agua tiene un enlace polar. Ah, ya. El oxígeno se puede respirar, si el agua se puede tomar, si. Ah, entonces estamos viendo que son distintas
las propiedades del inicio y el final. Son independientes, ¿no? Los compuestos de sus sustancias iniciales. Y se tiene por combinación de dos o más elementos químicos, también es cierto, ¿no? Yo puedo juntar dos, tres, cuatro, cinco elementos y puedo tener una fórmula compuesta. Entonces nuestra respuesta era la letra D de dinosaurio, dinosaurio. Sí soy, dice por ahí. Muy bien, 11. Identifica correctamente los cuerpos materiales como homogénea o como heterogénea. A ver, ¿cuáles son homos? ¿Cuáles son heteros? El agua potable. Profesor, ¿y se puede obtener un compuesto mediante un proceso físico? A ver, vamos a aclarar eso, que es algo común. Acá estamos. Bien, a ver, si yo tengo una... Uy, se me fue. Si yo tengo una mezcla, ¿no? La mezcla se puede convertir en una sustancia compuesta. Yo puedo llegar a eso. Eso es por un proceso físico. ¿Listo? Un proceso físico o mecánico. Y si yo quiero llegar de una sustancia compuesta a una sustancia simple, allí tiene que ser por un proceso químico, una reacción química. ¿No? Por ejemplo, la mezcla se puede separar, ¿no? Por la exhibición, la ligación, tamización, evaporación, cristalización, cualquiera de los procesos físicos que ya hemos conocido, ¿no? Y en el caso de las sustancias compuestas podría ser pero por electrólisis de agua, ¿cierto? Muy bien, claro. Entonces, quedó clarito eso. Vamos de nuevo a la pregunta. Bien, dice, marca con M aquellos que serán una mezcla homogénea y marca con una T aquellos será que una mezcla heterogénea. ¿Listo? Homogénea y heterogénea. Vamos, sorpréndeme. Tenemos el agua potable, el bronce, el granito y la sangre. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, ya tengo ahí una. Dos respuestitas, correcto. Ya hemos mencionado hace rato, ¿no? El agua potable, profesor. ¿Qué es el agua potable? H2O más clorosales. Ah, cierto, profesor. Porque cuando yo te hablo de agua destilada, agua bidestilada o agua químicamente pura, ahí yo recién puedo pensar en H2O. Después, el resto de agua está mezclado con alguito. Entonces, el agua que estás viendo aquí, el agua potable, es una mezcla homogénea. ¿Está claro? Muy bien, facilito. Hasta ahí estamos bien. Ahora, profesor, el bronce, que hemos dicho también, latón, alpaca, son aleaciones. Y las aleaciones hemos dicho que son homogéneas. Homogéneas, así es. ¿Listo? Granito, la piedra, pues esa piedra de varios colorcitos es heterogénea, heterogénea. Correcto. Ahora, profito, acá, mira, sangre. La sangre parece homo, ¿cierto? Pero en realidad es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque es un coloide, está llena de proteínas, glúcidos, glóbulos blancos, rojos, etcétera. ¿Te das cuenta? Ya, muy bien. Entonces tu respuesta sería la letra amigo. Muy bien, Cecitar. Muy bien, César. Excelente. Tenemos la pregunta número 12. 12. Dice, tomando en cuenta, tomando en cuenta la clasificación de la materia en su composición, indique el material si es compuesto con una C o mezcla con una M. Profesor, el compuesto es una mezcla. El alcohol medicinal de 70 grados, ¿ya? El bicarbonato de sodio,
¿ya? La sacarosa, ¿ya? Y el alcohol yodado. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, go. Bien, 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 bien. A ver, el alcohol medicinal, profesor, pero ahí dice 70 grados. ¿Qué serán esos 70 grados, pues, profesor? Eso te está indicando la proporción, ¿no? Son 70 de alcohol por 30 de agua. Ah, ya. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una mezcla. ¿Ya está? Bicarbonato de sodio tiene varios elementos compuestos. Acá tengo compuesto MCC, ya, pues, profe, el toque. La respuesta sería o la D o la C. Y alcohol yodado, ¿qué será? Pues alcohol con pintura de yodo. Ah, y es unión. Sería una mezcla. Tu respuesta C de canito, C, 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 C. Muy bien, muy bien. Vámonos con otra pregunta, que esta partida, saltamos, tú practica, no hay problema. Tienes más para trabajar. 14, a ver, vamos, 14. El amoníaco NH3 es un compuesto tetratómico. ¿Listo? La atomicidad de tu sacarosa es 45. El metanol HCHO es una sustancia compuesta ternaria. El agua H2O y el peróxido de hidrógeno tienen la composición que es la misma. Y el ácido nítrico es una sustancia simple pentatómica. A ver. Muy bien, profesor. La A dicen por ahí. No, no es la A. ¿Cómo que no es la A? Claro, profe. A ver, profesor, ¿qué se refiere con tetratómico? Te está hablando de los átomos en suma. Yo tengo un nitrógeno y tengo tres hidrógenos, entonces sí es tetratómico. ¿Y qué, por qué es distinto a tener dos elementos? Eso es binario, es completamente diferente. La atomicidad es la suma de los numeritos que tú ves, 12, 22 y 11, 45, es cierto. El metanal es una sustancia ternaria, profe, pero yo tengo aquí uno, 2, 3, 4. No, se repite, en realidad es CH2O. Entonces tengo uno, 2, 3, si es ternaria. Ahora, la composición será lo mismo tener un átomo de oxígeno. Profesor, si no hay ningún numerito, asumo que es un uno, sí. ¿Será lo mismo tener entonces un átomo de oxígeno que dos? No, no es lo mismo. Pues entonces la respuesta es la letra D. ¿Listo? Ah, ya. Vámonos con la 15, 15, 15. Dado los siguientes cuerpos materiales, el tipo de materia si son elementos o son compuestos. Indique grafito, etanol, gotas de mercurio y ácido sulfúrico. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los compuestos de la lista? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los elementos y cuáles son los compuestos de la lista? Bien, 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 bien. Claro. El grafito, profesor, ¿qué es el grafito? El grafito es una forma alotrópica del carbono. Profesor, ¿y qué es la alotropía? Cuando hablamos de la alotropía, son las diversas formas moleculares que puede tener un elemento químico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo al carbono, conozco dos de sus formas, que son el diamante, que está hecho de carbono, y el grafito,
que también está hecho de carbono. Ambos están en el estado sólido, deben tener el mismo estado de materia. ¿Listo? El oxígeno también, claro, como átomo, tiene a dos formas: al oxígeno que respiras, que está en estado gaseoso, y el ozono que respiras, que también está en estado gaseoso. El azufre tiene el azufre monoclínico y el azufre rómbico, y el fósforo tienes el fósforo blanco y el fósforo rojo. ¿Listo? Entonces te vas a acordar de la palabra COSP. COSP. Ellos son los elementos que tienen alotropía. Muy bien. El etanol, profesor. El etanol, te das cuenta que tiene varios elementos, es una sustancia compuesta. Tengo elemento compuesto. Gotas de mercurio. El mercurio es un elemento químico y el ácido sulfúrico es un compuesto. Entonces, estás observando C, respuesta letra C. Muy bien, muy bien. Es que facilito está. Facilito, dice el profesor. Claro. Y este tema viene para las tres áreas, así es que tienes que repasar. Marque verdad o falsa para el siguiente cuadrito. Ahí está. Ya está el cuadrito. Lo agrando. Tenemos ahí un cuadrito donde se supone que cada uno de las letras que tú ves allí, de la letra B, etcétera, son un elemento químico. Entonces, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Yo te voy a leer una vez todo. Necesito que tú me des la respuesta correcta. Dice, es una mezcla que contiene dos sustancias elementales, es decir, dos sustancias simples o elementos, ¿ya? Es una mezcla que contiene tres compuestos. En la mezcla hay cinco sustancias diferentes. Bien, bien, bien. A ver, profesor, ¿tiene dos sustancias elementales o dos sustancias simples? Mm, acá yo tengo el A2 y acá yo tengo el A2. ¿Serán diferentes? No, son iguales. Acá yo tengo el B2 y el B2. ¿Son diferentes o iguales? Son iguales. Entonces la respuesta es, ¿verdad? Solamente hay dos. Dos nomás. Es una mezcla que contiene tres compuestos. Analizamos. Acá tengo AB, un compuesto. Acá tengo AB2, otro compuesto. Y acá tengo BA2, otro compuesto. Son tres. Muy bien. Entonces también es verdad. En la mezcla hay cinco sustancias diferentes. Claro, las tres compuestas que hemos hablado y las dos simples. Claro que se repiten, es cierto, pero en líneas generales hay cinco. Muy bien, la respuesta es la letra B, 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 B. Muy, perdón, todo es verdad, 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 verdad. ¿Listo? Muy bien. Vámonos por las últimas, dice el profesor. Quiero las últimas, profesor. A ver, a ver. Tenemos la pregunta 30. A ver, de modo que despiertas también y te des cuenta de estas preguntitas. Pregunta 30, profesor. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos presentados son físicos? El metabolismo de los alimentos, la volatilidad del alcohol metílico, la oxidación por acción del metano por acción del oxígeno molecular. ¿Cuáles de ellos son propiedades físicas o cambios físicos? Profesor, no recuerdo. Ya está. Vámonos a lo siguiente. Cuando hablamos de un cambio físico o una propiedad física, pues estamos hablando de un lingote de oro o un metal
¿no? Que por ejemplo se puede estar cortando en varias partes, en millones de partes, y cada una de sus partes sigue teniendo las mismas propiedades, las mismas características, no se han alterado ninguna de sus propiedades, ninguna de sus características, ¿no? Esta propiedad de la divisibilidad, por ejemplo. O por ejemplo, cuando hablamos del agua, cuando el agua hierve, ¿no? Se está transformando en vapor de agua y automáticamente me estoy dando cuenta que tiene la misma fórmula química. Era H2O al inicio y ahora H2O al final. Entonces es lo mismo. Una propiedad física, una, un cambio físico no altera la composición, no altera la fórmula química. En cambio, un proceso químico, un cambio químico, sí. Como por ejemplo aquí, mira lo que tienes. Tienes un trozo de hierro, que acá está su geometría molecular, tienes las moléculas de oxígeno que se van a unir, y al momento de unirse, mira lo que pasa, se va a formar un metalcito, el óxido férrico, ¿cierto? Entonces mira, el metal se está transformando, está cambiando sus propiedades. Claro, este tenía enlace metálico, tenía un brillo metálico, ahora ya no, ha perdido su brillo metálico, se está formando una red cristalina, ¿no? Un metales con no metales, un enlace iónico, su conductividad eléctrica cambia, sus propiedades y fórmula, porque mira, era O2 que yo respiro, ahora tiene O3, no se puede. Ya ha modificado su fórmula química. Esos son los fenómenos o propiedades químicas. Entonces, vamos nuevamente aquí a la fichita. Dice, el metabolismo de los alimentos. Cuando hablamos de metabolismo, ¿qué es el metabolismo? Es la transformación, ¿no? Tenemos dos, la, el catabolismo y el anabolismo, cuando se rompen las moléculas para ser pequeñas o cuando se juntan las moléculas para formar algo grande, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si se está rompiendo enlaces, eso es químico, no puede ser. Volatilidad, volatilidad del éter metílico. Volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Volatilidad. A veces hay líquidos, ¿te has dado cuenta? Que sin que lleguen a su temperatura de ebullición, automáticamente se están evaporando, ¿cierto? Es una acción muy enérgica internamente, ¿no? Pero en líneas generales es un cambio de estado. Y recuerda, por favor, estudiante Fermat, todo cambio de estado, todo cambio de estado es físico, siempre es físico. Yo tengo la molécula de agua en estado sólido, un cubito de hielo. Ahí está tu cubo de hielo, lo vas a tener listo para tu gaseosita y de repente por acción del calor se derrite y se convierte en agua líquida. Hoy sigue siendo H2O. Entonces todo cambio de estado es físico. Oxidación, la palabra oxidación, ni bien la leas, químico, sea de lo que sea, un metal, un no metal, lo que sea, eso va a ser químico. No te olvides, oxidación químico, oxidación química. Entonces la respuesta, ¿cuáles son físicos? Solamente dos, 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 dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos con otra más. A ver, 29. Nuevamente tocando el tema de físicos y químicos. ¿Cuáles son los procesos físicos y cuáles son los procesos químicos? Poner una F y una Q. Desmanchado de la ropa con lejía. Electrólisis de cloruro de sodio fundido. Dilatación de los hilos de cobre. Explosión de la dinamita. ¿Cuáles serán los procesos físicos y químicos? Bien, 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 bien. Vamos con la primera. Desmanchado. ¿Con qué desmanchamos?
Con lejía. Con lejía, ¿cierto? Muy bien, con lejía. Y la lejía va a ser una reacción química, correcto. Ahora dice, electrólisis de cloruro de sodio fundido. Electrólisis, ¿qué es la electrólisis? La ruptura de una molécula, ¿no? Por medio de electricidad. Lisis, ruptura, electricidad. Ah, ¿eso qué es? Químico de profe. De dilatación, ¿qué es la dilatación? Dilatación, muy bien. La dilatación es la expansión por acción del calor. Eso es un proceso físico. Explosión, 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 profesor. Ah, la explosión. ¿Qué es la explosión, profesor? No, un medio químico, químico, químico. Entonces tu respuestita correcta. Muy bien, aquí que mandaron la letra A, A, A. No te olvides, química cuando se transforma, ¿no? Cuando se transforma, la fórmula, cambia las propiedades, son independientes una de la otra, ¿ok? Y física cuando no altera la fórmula. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Uy, 24 para recordar las sustancias compuestas. Facilito. Vámonos con la 24. Mira que nos dice la 24. Determina los siguientes compuestos químicos que son binarios, bi con B, ternarios con T, cuaternarios con C. Marca la secuencia correcta. Cloruro de potasio, KCl. Bicarbonato de sodio, NaHCO3. Óxido férrico, Fe2O3. Ácido nítrico, HNO3. ¿Cuáles son tus respuestas correctas? ¿Cuáles son? Binaria, ternaria, cuaternaria. Manda, ya te estás mimiendo, ya te estás durmiendo. Despierta, despierta. Bien, cloruro de potasio es binario, bien, porque tiene dos. Bicarbonato de sodio tiene uno, dos, tres, cuatro, es cuaternario. El óxido férrico también es binario porque tiene dos. Y el ácido nítrico es ternario porque tiene tres. Sería B, C, B, T. Muy bien, la respuesta es la letra B. Recuerda que cuando hablamos de compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, estamos analizando el tipo de elemento, no el número de átomos. Cuidado. Cuando analizamos el número de átomos, si tiene dos, tres átomos en conjunto, ahí estamos viendo la atomicidad, que eso es otra cosa. Ya no confundamos. A ver, una que no esté dividida, partidita. A ver, acá parece que la 21 no está partida. Bien, dice, las sustancias químicas o sustancias puras son aquellas que están conformadas por el mismo tipo de átomos, moléculas, etc. Su composición y propiedades están definidas así, por ejemplo, el agua es una sustancia incolora, inodora que se puede descomponer con relación a las sustancias que enunciados son incorrectos. Ya está, muy bien. El cloro es una sustancia simple diatómica.
Sí, es sustancia simple. Simple porque solo tiene el mismo tipo de átomo. Diatómica porque ves que tienes dos átomos. El argón es un elemento químico gaseoso que se representa en el aire en forma monoatómica. ¿Qué significa monoatómica, profesor? Que solo tiene un atomito, o sea, AR, no es como el O2, no es como el H2. Es cierto, es cierto. Diatómicas, ¿quiénes son? Diatómicas, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Muy bien. El agua es una sustancia simple, triatómica. Triatómica sí, porque se juntan dos hidrógenos y un oxígeno, pero no es sustancia simple, es una sustancia compuesta. Entonces, como dice Joseph, la respuesta es solo la 3, solo la 3, solo la 3. Ahora, para recordar un poquito de teoría, que necesitamos teoría, vámonos a los cambios de estado. Tú ya debes recordar esto rápidamente. Todo cuerpo material tiene dos fuerzas que van a estar dentro de unas fuerzas que unen, unas fuerzas que separan y unas fuerzas que están en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esto? Las fuerzas que van a separar se llaman fuerzas de repulsión. Las fuerzas que están hacia adentro se llaman fuerzas de cohesión. Si es que están en equilibrio estas dos fuerzas, voy a tener al estado líquido. Si yo tengo las fuerzas de separación, que voy a tener mayor la repulsión que la ecuación, voy a tener el estado gaseoso. Y si es que las que juntan son mayores, tendría el estado sólido. Pero recuerda que si las que juntan pareciera que están muy pegadas, siempre van a haber espacios. No hay cuerpo que no esté juntándose al 100%. Existe la propiedad de la porosidad. Y cada uno de estos cambios de estados tiene un nombre determinado. ¿Listo? Si yo voy del estado sólido al líquido por aumento de temperatura y disminución de presión, esto se llama el estado, como cambio de estado de fusión, ¿no? Se funde el metal. Si yo voy del estado líquido al estado gaseoso o al vapor, se llama vaporización o gasificación. Si voy al estado sólido al estado gaseoso, se llama sublimación directa o progresiva. Muy bien. ¿Quiénes se subliman normalmente? Hay tres ejemplos que normalmente te pueden venir. Estamos hablando del yodo metálico, de la naftalina y del hielo seco. Muy bien, ahora, si yo voy del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación, licuación. Condensación cuando es solo por temperatura, licuación cuando está por presión. Ah, muy bien. Ahora, si voy del estado líquido al estado sólido, eso se llama solidificación, solidificación. Y si voy del estado gaseoso al estado sólido, directamente sin pasar por el líquido. Ojo, no es que paso primero al líquido y luego al sólido, o del sólido al líquido y líquido al gas. No, directo de uno al otro se llama deposición o sublimación inversa. ¿Listo? Esos cambios de estados tú tienes que recordar. Ahora, estos son los tres estados convencionales convencionales. Pero hay un cuarto estado de la materia que es el más abundante, que es el estado plasmático. Este estado plasmático se encuentra en las estrellas, en las auroras boreales, en el sol. Y este estado se encuentra a una temperatura muy elevada, en un estado altamente ionizado. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, recuerda esos cuatro estados de la materia. Jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Repasa, completa los ejercicios. Si la próxima clase me dice, profesor, la 38 tengo dudas, la 25 tengo dudas, tenemos el tiempo para absolver primero dudas y luego continuar con el tema. Pero si no repasas por tu cuenta, cuidado, cuidado. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Bye bye con todos.